para el almuerzo con el doctor Rubén Pérez. A ver si puedes confirmarme, Rubén, que aprecies bien la diapositiva. Sí se aprecia, pero no está nítida, ¿viste? Puede ser también algún tema con la nitidez. conexión. Ah, ok. Sí, ok. Vamos, dame solamente un minuto y hago tu presentación. El doctor Rubén Pérez es egresado de la Universidad de Carabobo como médico cirujano. Tiene su maestría en sexología del Centro de Investigaciones Psicológicas, Psiquiátricas y Sexológicas de Venezuela, con posgrado en salud pública. Ay, Rubén, me vas a disculpar esta pequeña pausita haciendo tu presentación, por favor. Tranquila. Especialización en gerencia en salud, diplomado en salud mental, ocupacional y epidemiología. Actualmente es el coordinador docente del posgrado de psiquiatría en la Clínica Psiquiátrica de Maracay y profesor de pregrado y posgrado en la Universidad de Carabobo, en el CIPS y en la Universidad de las Ciencias de la Salud. Para nosotros es un placer, y en especial para mí, pues contar con tu presencia en esta jornada, Rubén. Sabes que te quiero mucho y es muy importante el apoyo que nos estás brindando hoy. Rubén nos va a hablar acerca de la hiperanomia, un tema que llama mucho la atención y pues déjense sorprender porque les va a encantar. Un fuerte abrazo y al finalizar la conferencia tendremos nuestro ciclo de preguntas. Cuando quieras, Rubén. Ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se oye perfecto. ¿Me escuchan bien? Ok, chévere. Bueno, para mí es un verdadero placer compartir la mañana de hoy, pues, y dar apertura a esta jornada en la cual, pues, como equipo de Merecer, de verdad me siento honrado iniciar la jornada en el día de hoy. Me parece espectacular estar celebrando y creo que, pues, bueno, el disfrute, el compartir saberes nos va a ayudar muchísimo y nos va a permitir seguir cada día aprendiendo más y compartiendo. Vamos a dar inicio para aprovechar los minutos. ¿Sí? Es un tema en el cual la hiperanomia se ha venido trabajando desde hace algún tiempo y que en líneas generales pues nos llama muchísimo la atención, pues está relacionado con aquella situación de una exageración en la falta de reglas, ¿no? Y esa situación influye, por supuesto, en la salud mental. En líneas generales, pues, esta se establece como una situación que hay que tomar en cuenta y que en definitiva si uno no lo hace a tiempo, pues tendremos dificultades desde el punto de vista relacional y en la convivencia de nuestras comunidades, de nuestra sociedad. Así como lo dice la lámina inicial, pues una condición en la que la persona solo se ve a sí misma sin importar los demás. Okay. Pero debemos establecer inicialmente el concepto de norma social, porque si bien es cierto, queremos hablar en función de que no tenemos el control acerca de que estas normas se cumplan, bueno, primero debemos conceptualizar pues, ese término de norma social, un conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad para tener entonces una mejor convivencia, a la que se deben ajustar, por supuesto, las conductas, las tareas y esas actividades propias del ser humano. Se van a conformar 5 pilares fundamentales que son los valores. Los valores en sociedad son importantísimos, comienzan en la familia. Pues, y ejemplo de esto son los valores como la honestidad, el respeto, el valor moral,
¿ok? El amor, como lamentablemente hemos visto en nuestras sociedades, que los antivalores están por encima de los valores. Y esto es una situación grave, pues porque nos habla a través de una crisis importante en nuestra sociedad. Las costumbres, por supuesto, como parte de los hábitos de lo que caracteriza a una cultura, ¿sí? Las modas, que es lo más frecuente, lo que se ve, y la moda en una sociedad tiene que ver con cómo se alimenta, cómo se comunica, o sea, a través del lenguaje también está presente la moda, cómo se viste, y en líneas generales, pues, esto son pilares fundamentales, además de los estereotipos y roles, que al hombre, a la mujer, al niño, al abuelo, a todos los miembros de una sociedad, y que en líneas se establecen dentro de una norma social. Siguiente, por favor. Bueno, no sé si estás Sí, escuchando. ves bien la diapositiva, porque tu audio está perfecto y te vemos también. Sí, 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 ya estamos en la chévere, segunda chévere. diapositiva. La siguiente lámina. Esta es la segunda. Ok, la tercera diapositiva. Ok. Ajá, la segunda la expliqué, no se escuchó nada de la explicación. Sí, que ya se encuentra en pantalla la siguiente. Hablaba entonces, ajá, la tercera, ¿no? La tercera Sí, diapositiva. que empieza en estado que surge. Ok, chévere, perfecto. Disculpa que no la aprecio. Bueno, lo cierto está en que, si bien conceptualizamos el término norma social, pues esa falta de norma social, esa falta de leyes, ese elemento donde se establece un estado que surge cuando las reglas sociales se han desagregado, se han eliminado, realmente en una comunidad, es un término entonces que se le adjudica a, o que caracteriza. Sí, y este autor, como es Emile Durkheim, en finales del siglo XIX, pues fue uno de los sociólogos y fundamentalistas que trabajó muchísimo este término, puesto que ya se había establecido una situación, o sea, ha venido estableciendo una situación donde hay una cierta desintegración social, hay presencia de violencia social, además de esos procesos de alienación con otras cultura y, por supuesto, la adicción de ciertos elementos. En ciencias sociales, es un defecto de la sociedad, ¿verdad?, que se evidencia cuando sus instituciones, pues, indudablemente, no logran aportar al individuo las herramientas imprescindibles para alcanzar objetivos en el seno de una comunidad. Entonces, se evidencia con conductas antisociales. No, aquel que no cumple las normas sociales también se considera una persona antisocial. Siguiente. Ok, bueno, siguiendo el término de anomia, eh, hablamos entonces ahora de una violación de la norma, más no de una ley, ¿ok? Ya que si uno rompe la ley, bueno, incurre un delito, y quizás es lo que está supeditado al término de la hipernomia, puesto que este constante transgredir de la norma social ha llevado no solamente ahora a establecerse situaciones que, pues, perjudican la normal convivencia, sino que ahora llegamos a tener a realizar o a transgredir la ley y no hay nadie que ponga costos, que ponga, en este caso, una sanción ante esta situación. Entonces, fíjense cómo ha ido avanzando este
esta situación que estamos evidenciando a través del tiempo. Aparece cuando los objetivos de una cultura y la posibilidad de proceso de algunos grupos poblacionales en los medios, ¿verdad?, se encuentran disociados. O sea, no hay una relación directa de lo que usted espera, de la expectativa que tiene y de lo que usted cuenta, con lo que usted cuenta. Entonces, la asociación entre medios y fines, por lo tanto, comienza a habilitarse y se concreta el quiebre de cuál es el entramado social. Pues indudablemente comenzamos por la familia. Es uno de los principales elementos necesarios para que la sociedad funcione. La comunidad en general, ¿sí?, donde se establecen grupos poblacionales, las etnias, son múltiples, ¿okay?, grupos poblacionales que se encuentran involucrados en este proceso y que en definitiva, pues si no se corresponde las reglas sociales, va a haber una alteración en esta convivencia. Entonces hablan también, este autor, del circuito de retroacción acumulativa que genera un proceso de autorreproducción. Parece que la cosa se multiplicara, ¿no? Y a su vez este proceso de pulverización social, como algunos autores, José Hernández, sobre todo, sociólogo también, lo comenta, pues nos va a llevar a una cultura de pobreza. Y eso es grave, puesto que esto va a prevalecer en el tiempo aún más con esta condición básica de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, estos son rasgos cardinales de la desesperanza aprendida, la autoeficacia afectada, de una desocialización. Entonces, de establecer para esto, pues, tener los criterios claros, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos entonces de forma compulsiva cómo comienza estas formas civilizatorias aculturadoras, caracterizadas por tendencias pulverizadoras. Sí, ya estamos siguiendo culturas que no nos pertenecen. Observamos cómo las gente hemos entrado, no era lo habitual. No significa que no se conte, pero sí, pues, llama la atención cómo, inclusive desde edades muy tempranas, un comportamiento social inadecuado. Y entonces fíjate cómo lo que se había constituido en un proceso de construcción y reconstrucción de eso social, poco a poco se ha ido destruyendo. Y sin normas no puede existir convenios, ¿ok?, para la armonía en una sociedad, que colaboren con una conducta lineal que sea favorable para esta comunidad. Este autor, como les dije, sociólogo, principal fundamentalista en este término, pues de este estudio, nos habla a favor de esta situación, que si bien es cierto, pareciera que fuera algo que lo social no se corresponde, pues lo que estamos hablando hoy de las neurociencias, y ya se van a ver cómo poco a poco la cosa va calando, ¿sí?, sobre todo la salud mental de ese individuo, de esa persona, de esa familia y de esa comunidad. Otro autor, como es el Robert Merton, nos habla acerca de la anomia como un sinónimo de falta de ley y control de la sociedad, pero fíjense que es el resultado de la insatisfacción, ¿ok?, por esa ausencia de límite. Entonces ahí, ese grado de insatisfacción, ¿ok?, por las necesidades básicas insatisfechas, que son parte de ese proceso de insatisfacción, pero es que se causa y se trastorna las emociones cuando usted ve hijos, ¿okay?, en la cual no tiene el poder de controlar, no tiene el poder de regular, y entonces ese grado de insatisfacción va a afectar su estado de salud mental. Siguiente. Aquí vamos entonces al término que nos atañe hoy en día, pues, en esta ponencia, que definitivamente no sería lo deseable. ¿Okay? No queremos que suceda, pero lamentablemente está presente, ¿sí? Y es hablar precisamente de esa hiperanomia. Entonces, dentro de la hiperanomia, uno de los principales problemas que conseguimos fue la corrupción. Esa corrupción en la cual lamentablemente se ha calado, ¿okay?, no solamente en este país, sino también a nivel de Sudamérica, del mundo,
y que el problema quizás no fuese el tema de que exista la corrupción, sino aquí el problema importante o el principal que es impunidad. Entonces, si no hay sanción ante ese proceso de corrupción, ante esa pérdida de valores, ante esos procedimientos inadecuados, y hay un fenómeno de impunidad, que eso va a prevalecer. Si no hay nadie que castigue, el comportamiento va a seguir. ¿Sí? Otro punto dentro de la hiperanomia es el nepotismo. Y vemos cómo si usted está en un cargo X, bueno, usted va a tratar de que su familia esté incluida en ese cargo independientemente de que tenga la competencia o no, independientemente de que sirva para lo que está usted necesitando, hacer un trabajo. Entonces ese nepotismo va escalando más, por supuesto, el proceso de ineficacia, ¿okay? De ineficiencia. ¿Okay? Otra crisis civilizatoria que vivimos en nuestra población, la hiperinflación, sobre todo en Venezuela. Pues la hiperinflación ha estado presente desde hace algunos años, y aunque le han quitado 9 ceros al valor ineficiente y un valor muy por debajo de las necesidades que amerita, pues, el tema de, como digamos, que sufrague pues, los gastos que se necesitan. Esa hiperinflación, lamentablemente, ha estado presente y permite a su vez que entonces existan conductas en la cual usted presenta cualquier maniobra, algún proceso de valor agregado a una conducta totalmente inadecuada. Además de eso, de esa hiperinflación, lo que se hace regularmente aparentemente ya no sirve, que es la desvalorización del trabajo normal. Entonces, ¿cómo que es que siendo usted profesional, siendo usted, estoy hablando en el ámbito normal, que usted se gradúa, estudia, se gradúa, consigue un trabajo como docente, como médico, como psicólogo, como ingeniero, como cualquier profesional pues, que estudia para eso? Entonces, cuando usted conoce realmente lo que le pagan, lo que corresponde a lo que usted con tanto esfuerzo ha logrado. ¿Sí? Y entonces esa desvalorización del trabajo normal, entonces usted ve cómo personas que tienen la preparación sin tener una relación laboral porque trabajan por su cuenta, establecen un medio de vivir en el cual pues es muy por encima de lo que se regularmente adquiere. Eso perjudica, porque la desvalorización del trabajo perjudica el mismo tema de que la gente quiera progresar, quiere estudiar y quiera formar. ¿Sí? Y el otro tema es la desculturización, un proceso que ha venido desde años y cada vez lo vemos con más arraigo en nuestra sociedad. Y toda esta situación en conjunto va a establecer o va a fundamentar, inclusive va a instaurar aún más ese fenómeno. Bueno, esta hiperanomia, como les vengo diciendo, pues, hablar de ella, de verdad, es una situación que tiene ya años, varios años realmente, pero que no creemos que es importante hablar de la misma porque quizás pasa eso y la gente no le presta atención, pero de alguna forma u otra, porque hay mucha gente investigando, trabajando en función de esto. La socióloga Marie-Claire Stelling nos habla de que la crisis económica que vive en nuestra sociedad ha sumergido al país en una especie de laberinto social. Y esas normas éticas, morales, han sido desplazadas por cualquier consciente individualista. Ahí donde vemos que yo realmente siento un individualismo, un yoísmo, un hedonismo hacia lo que hago, ¿okay? Sin importarme absolutamente lo demás. Y consigo a cualquier precio la subsistencia material sin importar en su caso quien resulte dañado. Esto es realmente grave, puesto cuando ya no reconocemos a la otra persona, no reconocemos a la otra como un igual, no reconocemos a la otra como que también tiene derecho, pues vamos a estar en una falla absoluta de esa forma de vivir, ¿no? Y eso es importante. No se ve en la lámina la siguiente. Okay. Y
hiperanoia. Bueno, continúo. La hiperanoia es observable, no solo podemos ver el comportamiento a nivel de cuando usted transita por ahí, observamos en esta lámina cómo pues, la gente se come la luz, y ustedes pueden observar en la foto de la izquierda cómo los tubos se están visitando con traspasa la luz, la gente camina por donde no debe, y antes lo hacían solo los motorizados, ahorita lo hacen los vehículos, van en cuanto pesados. O sea, a nivel de tránsito es una situación espeluznante, diría yo, porque uno está totalmente inseguro. ¿Sí? Y estas conductas que suceden en la calle también suceden en las relaciones sociales. Entonces no hay respeto en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares. Hay violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia hacia el niño o adolescente. Hay una mala comunicación, ¿ok? Entonces, esa inteligencia emocional de la cual hemos aprendido los dos pilares fundamentales, que es precisamente la autoestima, el autoconcepto, el valorarse a sí mismo, pero el otro pilar fundamental, que es el de la comunicación, que no puede ser agresiva, no puede ser pasiva, debería ser una comunicación asertiva. Entonces, vemos cómo lamentablemente esto ha ido afectando enormemente, ¿sí?, esas emociones de las personas y que se traducen y que también se traspasa a ese grupo familiar. ¿Sí? Estas relaciones amorosas están afectadas, las relaciones laborales. Bueno, me pagan igual que a ti, pero yo llego tarde, tú llegas temprano, yo cumplo mi trabajo, tú no, y nos pagan igualito, no hay nadie que sancione. Bueno, las relaciones comerciales, y ahí vimos un ejemplo en esa foto, donde, si bien es cierto, tenemos un problema, y en ese problema todo el mundo ha buscado la solución de repente hacer su cola, establecer el tiempo necesario en días para acceder a la gasolina. Resulta ser que usted tiene gente que se colea, busca la manera de transgredir la norma y resulta ser que tiene, ¿cómo digamos?, la audiencia de la gente que está a cargo de supervisar esa situación. Entonces, consigue 20 gasolinas por fuera de la bomba, a precios exorbitantes. Eso no lo entiendes. Pues. ¿Cómo se supone que hay una supervisión, un control, y realmente consigue situaciones que van afectando definitivamente la salud mental? Y esto es endémico y estructural. Esto se ha entramado, como les decía, en nuestra sociedad. Y lamentablemente, al ser endémico, es una situación que vamos a esperar año tras año si no se pone pues, un control de esta situación. Siguiente, por favor. Aquí vemos entonces cómo pues, se afecta nuestros neuronas, su salud mental, está afectada su emoción, sustancias químicas, a estos neurotransmisores como dopamina, lo es la dopamina, lo es la norepinefrina o noradrenalina, precisamente con un estado de alerta, de nivel cognitivo, con un estado de bienestar, de un estado de placer, porque hasta inclusive no solamente pues, el placer por las necesidades básicas que uno satisface, sino que como digamos, la del placer sexual inclusive, porque hay bajo deseo cuando estos neurotransmisores se encuentran altos. Se hace presente una situación, siguiente por favor, en la cual lamentablemente si no lo reconocemos, porque vamos desde el reconocimiento de uno mismo, qué está pasando, qué nos está pasando, pues usted no puede ayudarse a sí mismo, lamentablemente. Entonces, fíjate, la dopamina, la noradrenalina, todo esto que le decía, ¿no? Pues, está relacionado con la calma, con el buen humor, ¿okay? Con la motivación sexual, con el buen dormir, que a veces en eso nos cuesta muchísimo, con la vigilancia, es decir, la conjugación de estos neurotransmisores son sumamente importantes. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, aquí, ¿cómo de alguna forma u otra afecta la salud mental? Aquí se
para conceptualizar un poco la salud mental, decimos que incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. ¿Okay? Afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos cuando enfrentamos la vida, pero también ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Ah, bueno, pero es que a veces la mejor decisión no la toma en caliente, de lo bravo, de lo curioso, de muchas situaciones, o de lo triste que te encuentres, tú tomas una decisión que no se corresponde, precisamente porque usted está alterado, ¿sí? Y esta situación se ve en todos los ciclos de vida, niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad. Esos problemas de salud mental entonces se distinguen de esas otras enfermedades porque la expresión primaria es el desequilibrio de orden social y psicológico. Y al alterarse esa regulación del comportamiento, pues vas a ver alteraciones también a nivel cognitivo, emocional y igualmente de lo que es la sensación de percepción. Esta situación de salud mental debe estar clara, porque inclusive la salud mental está relacionada con la paz que se sienta hacia sí mismo, la paz que sienta hacia el otro, la paz que sienta en la sociedad. Y son uno de los principios que estamos trabajando hoy día en la salud mental colectiva. Siguiente, por favor. Entonces, ya culminando mi exposición, mi conferencia, quisiera pues dejarles una recomendación, porque ya tenemos el problema, ya sabemos que existe, está establecido. Bueno, desde la época de cuando nos descubrieron América, realmente tiene más de 1500 años, el descubrimiento, más de 500 años, pero el descubrimiento de América, y ese descubrimiento, pues, ya habían como 180 millones de personas. Esa cantidad de gente hay que buscar la manera de organizarlo, ¿no? Y ellos en su momento se organizaron de una manera que todo funcionaba, pues, le buscaban la vuelta, como se dice, ¿no? Pero a través de unas normas sociales que establecían quién cazaba, quién cocinaba, quién tejía, todo eso desde la época que estoy hablando. Entonces, en la época actual, donde hay este tipo de comunicación tan importante, en la época actual donde hemos avanzado, donde nos hemos superado, en la época actual, pues hay que establecer unas normas porque no es necesario, ¿verdad?, llegar al conflicto teniendo en cuenta quién tiene la competencia, ¿sí? ¿Quién tiene la competencia inicialmente? El gobierno. Y si bien es cierto, los cambios muchas veces suceden de abajo hacia arriba, porque es la misma gente la que tiene que organizarse, pues el gobierno que tiene que pensar, accionar y percibirse como fuerte y contundente a la hora de, por supuesto, enfrentar el individualismo. Interpreta la norma como le da la gana, ¿sí? Y ha ido distorsionando definitivamente esos intereses particulares donde los afianza y quiere estar por encima de los intereses o los objetivos colectivos. Lamentablemente, esto hay que sancionarlo, hay que orientarlo, hay que organizarlo. Reconstruir la convivencia desde el punto de vista de valores, los valores, valor moral, ético, valor del respeto, ¿okay? Desde la casa, desde los colegios, ¿sí? Introduce cambios en la estructura del proceso sociocognitivo. Eso va a llevar tiempo, es cierto, pero hay que empezar ahora, de una vez. La orientación a padres, el proceso educativo en todos los niveles. Siguiente, por favor. Todo eso es importante, ¿verdad? Pero también debemos recordar que nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Entonces existe la técnica del autocuidado, ¿sí? Donde es necesario que ustedes creen parte de la salud mental, tiene que ver con un buen descanso y una buena recreación, porque creemos en alimentación, solo el ejercicio, ¿no? Usted tiene que descansar, usted tiene que recrearse, usted tiene que hacer un balance en lo que es el trabajo y la familia, no solamente el trabajo. O sea, vivir para trabajar no es la meta, ¿cierto? Trabajar para vivir porque es lo que nos sustenta, pero es importante que haya un balance. Y la familia sí es un llamado social importantísimo, en el cual usted tiene que darle prioridad. Si no tiene familia, bueno, pues hay, en mi caso, ¿no? Como dice la gente, bueno, hay grupos de ayuda. Sí, no te puedes aislar y realmente a veces desconectarse un poco de la realidad que se está afectando, sobre todo por el tema de estas personas tóxicas,
problema de esa información tóxica que usted recibe. Haga ejercicio, escuche música, haga algo que realmente le satisfaga. ¿Okay? A los niños hay que garantizarles espacios de entretenimiento, porque en definitiva esta situación hay que tratar de alejarla un poco de ellos. Puede ser que es una salud psicosocial y el niño no tiene por estas situaciones negativas. ¿Okay? Hay que entretener y hay que educar. Y el desarrollo de la gratitud. Para muchos la gratitud es importante desde el punto de vista religioso, pero además de eso, agradecer, ¿okay? Agradecer que estamos, lo poco mucho que tengamos, agradezcan, ¿sí? Porque es que a veces, okay, no, el tema de la gasolina, no tengo gasolina, no tengo transporte, no tengo carro, pero usted tiene un par de piernas, gracias a Dios, que lo llevan a todos lados. Eso son situaciones que usted debe intentar ver con optimismo, ¿sí? Estimular lo que eres bueno y fortalecer esas debilidades te van a ayudar a salir adelante. ¿Ok? Siguiente. Bueno, yo creo que ya para culminar, en definitiva, entender que la crisis a veces son oportunidades. Estamos viviendo una crisis civilizatoria, debemos tener en cuenta, así como lo ven los chinos, pues crisis es amenaza, pero también la crisis es una oportunidad. Entonces, veámoslo como una oportunidad para seguir adelante y para que mejores personas y siendo mejores personas. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por haberme escuchado y bueno, espero que esta información les ayude. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Rubén. Ha sido una conferencia excelente. De repente, creo que, como dices, es un momento de oportunidades y también tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿no? Nuestras jornadas siempre han sido cerquita de la gente, todos ahí amuñuñaditos, metidos en un salón con mucha gente, pero esto también hay que irnos sensibilizando, ¿no? Porque al ver, fíjate, en este momento tenemos 20 participantes en la sala y ya han colocado aquí preguntas que ya te las voy a leer, pero es importantísimo porque es una oportunidad que nos va a dar una posibilidad de vivir experiencias nuevas y aprender a sentir de otro modo, aprender a conectarnos de otro modo. Quería antes de hacer las preguntas comentar que Aprender me pareció, a vivir. exacto, me pareció importantísimo el concepto que utilizaste, bueno, me llamó mucho la atención de pulverización social. O sea, me hizo un choque Sí, muy, o sea, esto de que te lleva a la cultura horrible. de pobreza. Y si Así, limita, tal cual. Sí, ajá, y de hecho, no, sigue, sigue. y si limita el desarrollo de la sociedad, por ende va Sigue, a sigue. limitar el desarrollo individual. Disculpa, sigue con la pregunta. O sea, esto, ¿no? De que como hablas de ese concepto muy macro de pulverización social, que yo lo que veo es así como toda una sociedad hecha polvito, ¿no? Porque de alguna manera es así como que se nos va de las manos en la situación. Y va dañando esa estructura, nos va llevando a la pobreza y nos va dañando a nosotros como personas, ¿no? Como afectando ese desarrollo humano integral de alguna forma. Totalmente cierto. Es que de hecho esa situación que se perpetúa en el tiempo genera y saca lo peor de cada ser humano. Entonces es cuando tú ves unos comportamientos que tú dices, bueno, pero porque esa persona que es tan equilibrada, llega un momento en que pues, tiene un comportamiento inadecuado y es como decía el autor, ¿verdad? Hay una disociación en los medios, ¿verdad? Con lo que tú quieres y que en definitiva, si no lo obtienen, lo buscan de alguna forma u otra, sin importar el otro. Es lo grave del hiperanomia, ¿sí? Sí. Una de las preguntas que nos hacen acá, ¿qué sucede cuando es el Estado quien crea las condiciones de hiperanomia? Pregunta difícil, Rubén. Claro, claro, por supuesto, porque es que el problema ha sido ese. Obviamente, fíjense, y hay que diferenciar una cosa, el Estado es una cosa y el gobierno es otra. Porque el Estado, en líneas generales, lo conforma en una densidad poblacional, una área,
un producto, un de trabajo, que hace el que administra el Estado bien, porque precisamente porque en esta situación se ha tenido no la intervención, digamos que la orientación de elementos internacionales, precisamente porque es que el mismo Estado, como tal cual hace la pregunta, es el mismo Estado que no cumple con la ley, que es el que no cumple, que es el que exacerba incluso en la falta de la norma, porque cuando tú dices, ah, bueno, pero ¿cómo es que tú te vas a, por poner un ejemplo sencillito, cómo es que tú te vas a colear si tú eres el policía que tiene que dar el ejemplo? No, no, es que yo soy la autoridad. Con eso de que yo soy la autoridad, entonces todos están por debajo de él. ¿Sí? Yes, ¿Cómo se hace cuando es, el Estado que lo o el gobierno realmente que lo está proliferando, desarrollando? Pues, ahí es donde las comunidades deben organizarse, deben entender lo que está sucediendo para intentar, pues, a través de cualquier mecanismo, sobre todo democrático, pues salir de la situación en la cual pues, el gobierno no está haciendo lo que debe hacer. Bueno, Rubén, esta fue la pregunta que han hecho en el chat. Estoy muy agradecida contigo por esta excelente conferencia. Yo creo que tú deberías estar por el mundo dando conferencias, siempre te lo he dicho. Ojalá, Gracias. ojalá me Hola. escuchen por ahí y te lleven a dar conferencias. Te quiero Okay. mucho, Rubén. Muchísimas gracias por tu aporte. Te invito a que continúes viendo las demás conferencias y bueno, te mando un abrazo muy grande. Hasta luego.